Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Foro Fasecolda Lucha contra la Corrupción. Para Fasecolda es muy importante estar presente en todos los temas de interés del país y por eso hemos creado estos foros, porque creemos importante que las personas a las que nosotros invitamos a estos eventos, tengan la oportunidad de escuchar de viva voz estos temas que son de interés nacional. Se encuentra con nosotros el doctor Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República, el doctor Juan Carlos Cortés, Viceprocurador General de la Nación, el doctor Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado, y el doctor Juan Lozano Ramírez, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Sergio Arboleda y columnista. Modera nuestro panel el doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda. Bienvenidos a todos. Quiero recordarles que este evento está siendo transmitido vía streaming a través de la página de Fasecolda, www.fasecolda.com, y se pueden unir a nuestra red de Twitter, @fasecoldaoficia, a través de numeral Foro Fasecolda Anticorrupción. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, gracias por asistir a este foro. Nuestra gratitud también a los distinguidos funcionarios e intelectuales que nos acompañan como panelistas. La industria aseguradora sigue con atención todo lo que ocurre en su entorno, porque en una sociedad democrática en la que los empresarios tienen un papel predeterminado bajo reglas de juego claras, pues cómo funciona el resto de la sociedad es importante para que puedan cumplir sus labores adecuadamente. Y todo aquello que apuntala o erosiona los valores de la democracia tiene incidencia en su quehacer cotidiano. De ahí el compromiso del sector asegurador con la realización de eventos como este, que en apariencia nada tienen que ver con su actividad propiamente dicha. El tema que nos congrega es el tema de la corrupción. Y yo quisiera en esta simple introducción señalar que hay dos fenómenos distintos, que son parientes pero que son diferentes. Tal vez uno es el cuerpo y el otro es la sombra que ese cuerpo proyecta sobre el suelo. El cuerpo, el hecho material, el hecho grave es la corrupción como tal, pero el reflejo de la corrupción, su sombra, es el sentimiento social de que hay corrupción. Y esto último es verdaderamente grave. Voy a mencionar frente a ustedes un episodio reciente a raíz de la tragedia de Mocoa. Mucha gente ha rehusado contribuir económicamente depositando dineros, qué cosa tan normal, tan simple, en una cuenta de solidaridad abierta por el gobierno nacional. Y escucho a mucha gente rehusar hacer depósitos en esa cuenta porque creen que se roban la plata. Es decir, no puede haber una manifestación más clara, más grave, más rotunda de erosión del capital social representado por la confianza que nos hace posible funcionar como sociedad adecuadamente, que esta percepción de que el gobierno se puede robar el dinero que estamos aportando para la tragedia de Mocoa. Por supuesto, yo creo que esa es una percepción equivocada, pero que exista y que sea generalizada y que eso esté de alguna manera menoscabando el impulso solidario que es natural frente a la tragedia, me parece de gran gravedad. Este foro está programado para que dure un par de horas. En una primera ronda, cada uno de los panelistas va a hacer una intervención libre de 10 minutos en torno al fenómeno de la corrupción en estas dos dimensiones distintas que les propongo. Luego haremos una segunda ronda, por así llamarla, más bien de diálogo, de complementación, de refutaciones, de réplicas, de complementaciones, y una tercera ronda para que cada quien redondee su pensamiento y deje unas posturas que le sirvan a la sociedad colombiana en este momento tan crucial como el que estamos viviendo.
Al final habrá oportunidad de que ustedes, los asistentes y los medios de comunicación que nos acompañan, puedan hacer preguntas a los panelistas. De modo que a todos muchas gracias por asistir de nuevo. Voy a regresar al sitio donde me encuentro. Voy a comenzar con el doctor Maya, nuestro Contralor General, a quien de nuevo agradezco su presencia, y pues él podrá ad libitum hablar desde donde está o acudir al podio. Este es un tema que hay que tratarlo de pie. Muchas gracias, doctor Jorge Humberto, y a FASECOL, la Federación de Aseguradoras Colombiana, por propiciar este importante espacio en un tema que el lugar común dicen que es de palpitación nacional. Y rememoro una o dos cosas. Primero, las palabras del libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, cuando decía que frente a la corrupción había que crear un poder moral. Ese es el origen primigenio de la Procuraduría General de la Nación, porque él en ese momento habló del Ministerio Público. Estaba buscando el decreto para leérselos acá, donde ordenaba el fusilamiento de los corruptos. El doctor López Pumarejo, que fue quizás de los grandes presidentes del siglo pasado, tuvo una frase como las de él y de su hijo, el doctor López Michelsen, que antes solo robaban los ladrones. Y yo creo que todo este tema de la corrupción que se ha posicionado y está en el imaginario colectivo de todos los colombianos, con eso que usted ha manifestado, doctor Jorge Humberto, frente a un tema tan sensible como el tema de recaudar unos fondos para esa tragedia de Mocoa, en donde nos damos cuenta que también hay una figura que hay que utilizar en los controles y que desafortunadamente desapareció, que es la función preventiva, prever los hechos. Le decía un periodista cuando me interrogaba cómo iban las investigaciones y si ya se habían iniciado por parte de la Contraloría, como lo había hecho la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación frente a las responsabilidades de los funcionarios sobre los hechos de Mocoa. Le decía, pero es que ese es el problema. ¿Qué sanción, qué pena se podrá imponer fiscal, disciplinaria o penal para resarcir más de 300 muertos? ¿Qué compensa eso? Entonces, frente a estos temas, yo creo que estamos en un momento en que durante más de 2 siglos tuvimos el tema de la violencia, tuvimos el tema del conflicto armado en los últimos 50 años, pero ya con la firma del Acuerdo de la Paz, que ha dividido el país entre los amantes de la paz y los amantes de la paz de los cementerios, encontramos que pues ha pasado a un segundo plano esas violencia demente de la FARC, de violación, de secuestro, de muertes que padecimos la inmensa mayoría de los colombianos en otra forma, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con nuestros conciudadanos. En general, pues hay un acuerdo de paz en donde, como en el sueño de las escalinatas de Jorge Salamea, gritan, vengan todos, y van a llegar todos. Allá van a llegar todos. Van todos los que están condenados, civiles, van a llegar los militares y van a llegar los guerrilleros, porque el llamado es, en una crisis hay una salida. Yo escuchaba esta mañana a un ministro, exministro de Estado que está condenado, es que yo estoy condenado con una razón potísima, poderosa, es que yo estoy condenado
a 80 años y llevo 23 años en la cárcel. Ese era el mensaje. Me faltan 57. Entonces, me brindan una oportunidad. Yo tengo mis hijos de 15 años y mi padre está en la cárcel. ¿Por qué no puede estar en la casa? Entonces, hay unas circunstancias que van mostrando el tema hacia dónde se va dirigiendo la sociedad y cuáles soluciones se plantean. Entonces, vemos que ese posicionamiento de la corrupción en la sociedad colombiana se va a volver un factor determinante y comenzamos en las descripciones de la corrupción y vemos el libro del profesor Reveis, un notable economista, creo que tiene 600 páginas sobre la corrupción. Pues yo traje un pequeño librito de 25 páginas de un tratadista español sobre la corrupción, y ya eso entró en el imaginario, y no solamente, sino en el estudio. Ya se habla del hoyo negro, ya hay clasificaciones de la corrupción negra, la corrupción gris, la corrupción blanca, ya hay clasificaciones, es decir, para profundizarla, para exagerarla, para atenuarla, para mediarla. Entonces estamos en una familiarización, que es el problema que decían los criminólogos, cuando el delincuente se familiariza con el delito, cuando el servidor, cuando el funcionario que se familiariza con la corrupción. Y entonces no todos somos corruptos, ni todos los 48 millones de colombianos son corruptos, como lo han querido mostrar. Ni todos los servidores públicos son corruptos, pero los corruptos sí están haciendo un daño muy grande y la corrupción hay que combatirla, pero no para reducirla a sus justas proporciones, sino para destruirla. Si Colombia no destruye la corrupción destruye lo poco de democracia que nosotros tenemos en este país, lo que se ha construido y lo que hemos pretendido a través de nuestra evolución institucional. Entonces, hay muchos diagnósticos, pero ya hay un tema elemental que llaman los abogados y los procesalistas el hecho notorio. Ya el hecho es público, ya el hecho está en todos los municipios, en todos los departamentos, está en el ámbito nacional, en la atmósfera nacional, está el tema de la corrupción. Entonces, no solamente la descripción, sino comenzar a hacer los planteamientos de las soluciones a la corrupción. No solamente dedicarnos en estos procesos a definirla, a plantearla y ya determinarla no como un problema coyuntural, sino como un problema que está en las estructuras del Estado colombiano y que tiene un componente muy grave, que es la responsabilidad que tenemos los servidores públicos, pero la inmensa responsabilidad que tiene el sector privado. El sector privado es el gran acompañante, el gran conestador, el gran autor de los temas de la corrupción. ¿Por qué? Porque hay una sola conducta, y lo he dicho y lo voy a decir desde el día que fui procurador y ahora como contralor, en que el servidor público actúa solitariamente, aisladamente en todas las conductas descritas en el Código Disciplinario, que es en el momento en que se apropia de los recursos públicos. Del resto, para el hecho de corrupción, en la contratación, en cualquiera de las modalidades, en el programa de alimentación escolar, en el tema de la salud, en el tema de la infraestructura, cojan el tema que quieran, necesita el concurso del otro. Y el otro es el privado, no hay más solución. Así se molesten y nos ataquen al contralor, al procurador y al fiscal, como en forma leve lo están haciendo desde los editoriales de los periódicos más importantes del país, en los programas radiales, en los programas de televisión y en las redes. Ayer estaba demostrando el fiscal, y yo tengo la demostración, y cuando quieran vamos al debate público, cómo se están moviendo las redes a través de los centros, los data centers que crean con plata, porque ese sector tiene mucha plata para destruir todo lo que pretenda hacer la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en el tema de Interbolsa, se vienen con todo cuando las condenas son de 5 años ante el daño. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema acusatorio con el sistema premial que tiene,
que a usted lo premio por decirme esto, por acogerse a sentencia anticipada, por colaborar, en fin, comienzan las deducciones que explicó el fiscal. Hombre, lo de Reficar es una empresa que se va a construir una gran industria para solucionar un problema del país y se hace un contrato de 3.900 millones de dólares y termina una obra costando 8.060 millones de dólares. Permítannos, señores, poderosos, dueños del país, todos los que se han abismado y han salido a combatir esta decisión, permítanos, no profundizo sobre ella porque yo soy la segunda instancia, dispénsenos el favor de averiguar en qué se gastaron 4.000 millones de dólares, con la venia de ellos. Sin pedir perdón, vamos a seguir adelante en estos temas y vamos a salir con la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Aquí había una antropofagia en el pasado del Contralor, del Fiscal, del Procurador, todos contra todos. Eso ya pasó a la historia. Ahora estamos unidos, estamos reunidos, estamos trabajando en la misma dirección para ver si estos dos órganos de control y el órgano de investigación criminal pueden entregarle resultados a la sociedad colombiana que los está esperando. Pero esa no es la solución. La solución es una lucha articulada, que esto se eleve a un tema de Estado, a un tema de gran nivel para montar una política estatal en contra de la corrupción. Herramientas hay, Estatuto Anticorrupción, está la Constitución, está la Ley de Transferencia, está la difusión de las decisiones que les molestan. Hay un columnista que nos prohíbe que no hablen más. Señores periodistas, no podemos volver a hablar más. De pronto estas son de las últimas intervenciones que vamos a hacer, doctor José Humberto. Muchas gracias por darnos el espacio, porque ya no podemos volver a hablar. No hagan ruedas de prensa, no informen nada de lo que están haciendo. Como dijo el fiscal, el reino del oscurantismo. O la famosa frase nefasta de un colombiano, también nefasto para nuestras instituciones: tapen, tapen, tapen y tapen. Entonces, esa es la circunstancia y las formas que tenemos. Tenemos código penal, tenemos eliminación de beneficios, tenemos pliego de tipos, tramitándolo pero hay una necesidad de una actitud. Una sola solución planteo yo: que los servidores públicos cumplamos con nuestros deberes, nada más. Si ese servidor público en la configuración del pliego, en la tramitación del pliego de condiciones, en la adjudicación del contrato, en la vigilancia de la ejecución del contrato, cumple con sus deberes, se acaba el problema de la corrupción en la contratación. Y así se acaba en la adjudicación del programa de alimentación. Es doloroso el tema de la alimentación. 3.800.000 colombianos en todo el país, niños, nuestra infancia y nuestra adolescencia, que es hambrienta, porque aquí hay un conflicto muy grande en el problema de la educación, que es el problema del hambre. Y tenemos los testimonios de los niños guardándose el pedazo de yuca, la papa, el pedazo de carne en su bolsillo, y le preguntan los profesores: ¿pero por qué no lo consume? No, es que allá en mi casa está mi hermanito que se quedó sin desayuno y no tiene para el almuerzo, y le voy a llevar este regalo en la tarde. Doloroso. La humillación de la condición humana que se vive en ese estado. El tema de la salud. En Montería, 49.000 millones en un tratamiento de 50 hemofílicos. Y vamos a mirar los 50 hemofílicos ciudadanos gozan de cabal salud, están perfectamente, nunca han padecido, creo que ni gripa les ha dado. Y vamos al laboratorio que pide los certificados de los exámenes del laboratorio. Nosotros no hemos expedido esos certificados, esos señores aquí no han venido. Y vamos en el departamento de Sucre sobre los tratamientos psiquiátricos, ya para terminar. 5.000 millones en tratamientos psiquiátricos, personas que producen trastornos mentales y que acudieron a la IPS para que los trataran. Tomamos la lista y comenzamos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los señores no existen. No existen. Esas personas con esas cédulas es totalmente falso. No existen las personas. Y les hicieron tratamiento
y hubo aplicaciones de procedimientos y entrega de resultados, y las personas no existen, y cobraron 5.000 millones. Y si nos vamos a lo largo de los 17 departamentos en este tema, es una circunstancia muy desafortunadamente y obedece a un tema que también ha crecido, doctor Cepeda y doctor Lozano y señor viceprocurador, que es que hace 100 años el gasto público era el 4% del Producto Interno Bruto. Hoy es del 27% en el 2015. En el 2000 hay plata. Y está el tema de las regalías, que podemos tratarlo también y mirarlo detenidamente. En fin, esto es interminable. El sistema electoral, que yo he dicho desde el año, les relataba ahora antes de empezar esto, ya para terminar, para ilustrar esto, al doctor Cepeda, a todos, antes del evento, el tema de las elecciones en donde el doctor Iván Duque Escobar llegó al despacho del procurador, que era yo, con el maletín con los formularios E14 y E17, y presentamos una demanda para acabar con 20, 30 curules de senadores, con el fraude en la mano, aquí está el fraude, procurador, y presentamos la demanda, con el que hoy es registrador nacional del Estado Civil, que era procurador delegado para el tema electoral. Eso duró 3 años el Consejo de Estado. Pasó el periodo, fallaron en agosto, después que se clausuró el Congreso de la República. Esto es enorme. O sea, el magistrado, esto es una cosa, le nombraron 10 auxiliares, después otros 10, después, no, esto es una cosa grandiosa. Ese era un tema para dar una lección, para entregar unos resultados. No se entregaron, que 2 o 3 curules al final. Pues yo ni volví a hablar de eso porque no había necesidad de esto. Entonces, este es un tema que me hace recordar pues el canto de mi tierra, del poeta popular, de los más grandes que ha tenido Escalona, La Custodia de Vadillo. Se la robaron, ya se perdió. Pero la tiene un ratero honrado, era lo que decía Escalona. Muchas gracias. Bien, noten ustedes que tenemos un foro equilibrado en que hay 2 destacados funcionarios del Estado en órganos que trabajan en los órganos de control, el Contralor y el Viceprocurador, pero 2 intelectuales libres, discípulos de Voltaire, que desde la calle, en este caso desde el podio, desde la silla, miran al poder con ojo crítico. Escuchemos entonces a Juan Lozano. Juan, adelante. Muy buenos días para todas, para todos. Doctor Jorge Humberto, muchas gracias por esta invitación tan honrosa. Mi saludo muy respetuoso al señor Contralor, al señor Viceprocurador, a mi profesor, el maestro Fernando Cepeda, y un saludo para todos. Escuchando al señor Contralor en sus reflexiones que comparto y suscribo al 100%, pienso que puede resultar interesante, doctor Jorge Humberto, concentrarme en un asunto que creo está generando un entorno que favorece y propicia la corrupción en Colombia y que ha debilitado el Sistema Nacional de Integridad. Creo que advirtiendo, como señalaba, que comparto la reflexión del señor Contralor sobre la responsabilidad concurrente de públicos y privados y la reflexión sobre el peligro de generalizar frente al funcionario público, advirtiendo que claro que hay funcionarios públicos virtuosos y claro que hay servidores virtuosos y claro que hay dirigentes políticos virtuosos, hay un problema sistémico. Y el problema sistémico consiste en que en Colombia se acabó
la división real de los poderes públicos, generando equilibrio en el partidor de los mismos para construir el sistema político. Este se convirtió en un sistema donde el poder legislativo a nivel nacional, en los departamentos y en los municipios, quedó sometido y arrodillado al poder ejecutivo, y la gobernabilidad se compra con la plata de los presupuestos, el nacional, el municipal y el departamental. Y eso es, en mi opinión hoy, doctor Jorge Humberto, señores y señoras, el principal caldo de cultivo de la corrupción. Aquí el Estado se volvió un botín porque la política y los cargos en el Congreso, en las asambleas y en los consejos, repito, con excepciones virtuosas, se compran con la plata que se roban del Estado. Eso es lo que está sucediendo. Y está sucediendo así porque alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional, para poder tener las mayorías que necesitan para sacar las leyes, para gobernar, para que no les metan las mociones de censura, terminan repartiendo los recursos públicos como quien le echa carne a las pirañas para que estén tranquilos y dejen gobernar, a sabiendas de que ese es un pacto que implica que los dirigentes políticos de las corporaciones van a contratar de esas partidas con alcaldes o con contratistas, amigos de ellos, con un porcentaje que les corresponde para sus propios bolsillos y para compensar los gastos de campañas cuantiosísimas y tanquearse para las campañas siguientes. Y esto suena brutal, pero creo que es el origen de muchos males. Se perdió esa independencia de poderes y las corporaciones llevaron a que se volviera una práctica habitual, que los presupuestos municipales, departamentales y nacionales no tienen, como deberían tener, todas las partidas desagregadas y debatidas en público, de cara a la ciudadanía. Las partidas globales son las que se reparten de noche. Las partidas globales son esas con las que articulan la gobernabilidad. Las partidas globales son las que se van desagregando por la arbitrariedad de los acuerdos inconfesables en los consejos municipales. Y decía el señor Contralor, y tiene toda la razón, esto está pasando en los municipios de Colombia, está pasando en los departamentos, esto se convirtió en un mal generalizado. Aquí durante mucho tiempo se estableció, porque además tiene que ver con el origen histórico de los congresos, la presencia fundamental de los congresos y de los cuerpos legislativos en dos tareas: en definir impuestos y en asignar gastos. No taxation without representation, no hay impuestos sin representación, fue, digamos, la proclama que llevó desde las luchas de los británicos y Juan Sin Tierra la conformación de los sistemas parlamentarios, y eso estaba acompañado de la posibilidad de asignar el gasto. Por muchas razones, algunas de coyuntura y otras por valoraciones económicas, políticas e históricas equivocadas, aquí se definió que el Congreso, las corporaciones legislativas no tienen iniciativa de gasto. La escala fueron los auxilios parlamentarios. Como no tienen iniciativa de gasto, se les permite que un pedacito del presupuesto sea asignado mediante unos pliegos que cada concejal o cada diputado o cada congresista presentaba y se hacía responsable de su pliego. Y decían, este es mi pliego. La Constitución del 91 los acabó porque los pliegos se habían convertido en el vehículo para financiar sus propias fundaciones, sus propias corporaciones. Ellos se daban el pliego a sí mismos, creaban una corporación, todas con unos nombres muy importantes: Corporación Simón Bolívar, Corporación Francisco de Paula Santander, y era la corporación de ellos para darse el pliego de auxilios y para cogerse ellos la plata, y por eso la Constitución del 91, en medio de una gran crisis de auxilios, los prohibió. Quedamos en un escenario peor, porque se roban la plata sin la firma del pliego, porque lo acuerdan a escondidas. Los alcaldes municipales hacen la coalición de concejales y los concejales de la coalición lo que hacen es que de noche con el secretario de Hacienda y con el alcalde van a repartirse la plata, nadie responde, pero la plata de esas partidas globales
tiene un pacto político tácito, y es que a cada uno le toca un porcentaje. Hay una respuesta que está grabada en algún foro de un municipio en el que ha habido mucha corrupción y la coalición no era de todos los concejales, creo que eran 11 en el municipio y había solo 7 y otros 4 decían estar de acuerdo con las políticas. ¿Por qué no están los 11 en la coalición? No, porque toca dividir entre 11 y no entre 7. Esos son los cupos indicativos, esos son los porcentajes de distribución de la contratación. Entonces, cuando en una democracia, desde la cabeza, desde las corporaciones que deberían ser las virtuosas, se rompe el sistema de integridad, eso se produce como una epidemia que los contagia a todos. Es que si roban los de arriba, roban los del medio y roban los de abajo. Creo que nosotros tenemos una oportunidad de oro en la reforma del sistema político, evitando el altísimo costo de las campañas. Por supuesto, cuando una campaña de un senador vale $3 millones, ¿de dónde van a salir los $3 millones? De unos apóstoles generosos que prefieren donar la platica que le dejaron sus padres en herencia para poder llegar al Congreso a servirle a Colombia. Por supuesto que no, esa es una inversión que hacen, que luego van a desquitar. Entonces, hay que apuntar con algunas de las medidas que se han propuesto, otras que están por desarrollar, para reducir los costos de la financiación de la política en Colombia, para que llegar a una corporación pública no valga las millonadas que vale hoy. Y eso tiene que ver con precios públicos de referencia, con veeduría ciudadana a las campañas, con limitación de costos, con un control eficaz, real del efectivo, con una policía judicial que están proponiendo en medio de las cosas que propusieron ahora en la misión de reforma electoral, una policía judicial electoral que tendría sentido. Entre paréntesis, estoy en total desacuerdo con lo que están proponiendo ahora de aumentar 60 congresistas más. Este país no aguanta más congresistas, no aguanta más corporados. Eso, por supuesto, contiene los costos de las campañas, pero lo otro es que hay que devolverle al Estado colombiano, a la República de Colombia, el principio esencial de la separación de las ramas del poder público. ¿Por qué no hay un control político eficaz en Colombia? Porque las corporaciones se compran. El Congreso era históricamente el escenario de los grandes debates. Los gobiernos normalmente tienen mayorías en los congresos de cualquier partido y los diputados hacen lo mismo en las asambleas y los concejales en los consejos. ¿Cuál control político si quienes son los llamados a hacer el control político de la gestión del Ejecutivo están más interesados en recibir ellos unas partidas que se expresan en porcentajes sobre la contratación pública? Entonces, no quiero ser esquemático, no es esta la única causa, lo advierto, creo que es una causa esencial y en aras de la brevedad y de cumplir con el tiempo que nos han asignado, me parece que vale la pena resaltar este fenómeno, insistir en este fenómeno. Tenemos que lograr una recuperación de una clase política en Colombia virtuosa, pensando en el bien común y no en el CBY. En Colombia no se ha podido sacar adelante ninguna de las transformaciones estructurales que necesita el país en los últimos 15 años en el Congreso. ¿Dónde está la reforma pensional? Ni siquiera la presentan porque no se atreven por la maraña de peajes que tendrían que enfrentar. ¿Dónde está la reforma tributaria estructural? Reformas sucesivas de una tras otra subiendo impuestos porque el estructural no se ha podido sacar. Y la reforma de fondo de la Ley 100 no se ha podido hacer. Y la reforma de fondo a la Ley de Educación Superior no se ha podido hacer. Y el Código Minero no se ha podido sacar bien. Y el Código de Reforma Ambiental al sistema de corporaciones no se ha podido sacar. El Estado colombiano está colapsando porque el interés público está cediendo ante la suma de intereses privados en las corporaciones legislativas. Entonces creo que hay que romper esos vasos incestuosos, hay que recuperar la independencia de las corporaciones legislativas, hay que romper esa idea perversa de que la gobernabilidad se compra con contratos financiados a partir de partidas globales metidas en los presupuestos y hay que recuperar la política como escenario virtuoso para los colombianos, que los mejores colombianos puedan llegar a las corporaciones públicas a servirle al país. Creo que si avanzamos en eso, tendremos sin duda
un salto colosal que podremos dar en el empeño de garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una democracia más sólida. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan. Escuchemos al viceprocurador Cortés. Un especial saludo, doctor Botero, a Fasecolda, con nuestra gratitud por esta convocatoria y por celebrar la realización de este importantísimo foro. Señor Contralor General, doctor Juan Lozano, doctor Fernando Cepeda, compañeros muy ilustres de panel, me honra mucho a nombre de la Procuraduría General de la Nación hacerme parte de este trascendente evento que además creo que va en la dirección correcta de consolidar un pacto social a partir, como lo decía el señor Contralor General, de una estrategia estatal, de una política estatal de largo plazo en la lucha frontal contra la corrupción. Pues bien, hoy veíamos en España, el 45% de los ciudadanos consideran que la corrupción es un problema prioritario. Ya no se trata ni siquiera de un tema de los países en vías de desarrollo o con menores niveles de desarrollo, sino es un fenómeno mundial, global, porque además nos evoca la realidad de una enfermedad de la democracia. Y aquí el doctor Juan Lozano lo decía, yo agregaría, no solamente la clase política, los ciudadanos deben ser virtuosos. Montesquieu lo señalaba, el principio de la democracia es la virtud, y creemos que la democracia es un punto de llegada cuando es un punto de partida, y hoy nos estamos enfrentando a un cáncer que carcome la estructura de nuestra sociedad y que deslegitima la democracia. Por eso quisiera en esta parte introductoria y muy breve señalar que a nuestro juicio una de las facetas de interpretación de la corrupción en las que más hay que ponerle bolas, hay que poner atención, es en que ella mina la credibilidad en el Estado social de derecho y resta la confianza ciudadana. ¿Por qué? El Estado se fundamenta en la legitimidad. Hay que lograr resultados en el Estado para que las instituciones políticas sean sostenibles. Pues bien, la corrupción afecta esa sostenibilidad, impacta negativamente en la legitimidad del Estado y rompe con un elemento que es devastador, la confianza. Perdemos la confianza y eso pone en evidencia la debilidad, por supuesto, del Estado. La terminación del humo de la guerra, del conflicto, nos permite ver estos fenómenos y estas enfermedades que crecen en nuestra sociedad, pero también nos colocan un reto enorme. No le podremos explicar al país en poco tiempo que cesando los muertos por el conflicto armado, la criminalidad y la corrupción se enseñoreen en nuestra sociedad. Por eso, este es un tema de punto de inflexión, es un momento de no retorno, es un momento de actuar mancomunadamente, Estado, sociedad, ciudadanía, para hacerle un pare y un corte a las manifestaciones de corrupción. ¿Por qué la corrupción? Yo quisiera intentar tres explicaciones del orden sociológico. Uno, el atomismo, a ese que se refería Tocqueville también como una de las debilidades de la democracia. Somos una sociedad y somos sociedades donde el individualismo se marca de manera enorme. El fin del poder, Naín lo señala, se ha ido deslegitimando las instituciones y cada vez son más pequeños los núcleos de poder. Pues bien, hay un marcado individualismo. Se obedece, pero no se cumple. Y entonces ese individualismo exagerado en la búsqueda de la cultura, de la obtención rápida del beneficio económico, es un caldo de cultivo para la corrupción que no podemos olvidar y que no podemos hacer a un lado. Asimismo, el señor Contralor lo decía, el gasto público hoy ha crecido en enormes proporciones. Tenemos un Estado social de derecho que exige, que reclama, hay mucha inversión y hay mucha actividad estatal, pero asimismo bregamos por tener un Estado mínimo. Reducimos la estructura del Estado, no hay presencia del Estado en las zonas del país y yo inclusive me aterro viendo, por ejemplo, el tema de Mocoa. Hoy estamos acordándonos de nuestros territorios nacionales, de nuestros departamentos, porque hay una presencia débil del Estado en muchas zonas del país. En Arauquita, a donde tuve oportunidad de visitarlo hace muy poco tiempo,
los fenómenos naturales de desplazamiento del río son tan cotidianos que ya la Defensa Civil tiene planeado más o menos a dónde tiene que llevar a la gente, a qué sitios de albergue, y ahí no hay una presencia, digamos, fuerte del Estado. Entonces, atomismo, un Estado débil en su presencia, un Estado mínimo que inclusive le entrega mucha operación al sector privado, y un Estado social de derecho con mayor inversión pública, con mayor gasto y con mayores recursos, son un entorno proclive o propicio para alimentar fenómenos de corrupción. Por eso, una reacción frente a ella nos parece esencial, es consolidar un gran pacto nacional de superación de la corrupción. ¿Por qué? Porque podemos identificar muchas causas. Este es un fenómeno multicausal, multifacético, es un fenómeno además que tiene muchas clasificaciones, el señor Contralor también lo decía, y hoy encontramos empresas criminales de corrupción, empresas transnacionales, como el capitalismo ha superado, digamos, a unas fases superiores, según lo diría Lenin, la corrupción también está en fases superiores de elaboración, electrónicas, financieras, de globalización internacional. Pero quiero también dejar en este foro la evidencia de la necesidad de que reflexionemos sobre la corrupción cotidiana. Voy a mencionar un caso que seguramente jamás ha pasado en el país, carretera Cali-Buga. Se traspasa la velocidad, una carretera muy bien estructurada, se parquea por orden de una autoridad policiva, le imponen al ciudadano un comparendo, el ciudadano va con sus 2 hijos y el policía le dice, sí, pues este parte vale 350.000, ahora 50.000 y pues ya para que usted siga. Y el ciudadano dice, hombre, sí, no me voy a ir a Cali a pagar, más bien le pago a la gente de la policía. 3 muchachos atrás observando, un agente de la policía viendo que a lo mejor va a recibir obviamente un dinero casi que con una aceptación subcultural. Ese fenómeno de corrupción cotidiana no lo podemos perder de vista y yo diría, Odebrecht no nos puede hacer perder de vista este problema de corrupción cotidiano y cívico. Múltiples formas de reaccionar, por supuesto, a la corrupción. Yo creo que la estructural es esa orientación estatal, de política estatal, sustentada en un pacto social, porque no bastan las normas. Estamos absolutamente claros que tenemos demasiados estatutos para todo, inclusive una sociedad en la que el derecho le quite el espacio a la lógica es una sociedad débil, porque es que tenemos tanta norma que ya en las mismas normas los corruptos se regodean porque encuentran las formas de interpretarlas de manera adecuada. Y Contralor, ahí tenemos retos con el nuevo código, digamos, frente a los temas de prescripción y frente a temas de interpretación que pueden ponernos en calzas prietas. Entonces, ese pacto social, por supuesto, pero sí diríamos hay que impactar unos elementos fundamentales. El tema del sistema electoral, sin duda, el esquema de esa virtud democrática a través del control a los costos, a través del fortalecimiento de los partidos, del cerramiento de las listas electorales para tratar de prevenir esa antropofagia electoral en donde yo tengo que hablar mal de mi compartidario para yo salir elegido y tengo que gastar más plata que él dentro de una forma irreflexiva de manejar las finanzas electorales. Entonces, una profunda reforma electoral, por supuesto, que impacte para lograr superar esas manifestaciones dolosas y culposas de la administración pública, que fortalezca el tema de las pérdidas de investidura que se habían dormido en el país y que afortunadamente ahora el Consejo de Estado ha revivido, ha revalidado y actualizado. Por supuesto, la acción frente a la función pública, con ese llamado de atención en que no todos los funcionarios públicos son corruptos, sin duda, que hay que establecer premios y recompensas a los que actúan bien, pero indiscutiblemente intervenir en la función pública con un elemento particular también, tener en cuenta la participación disciplinaria de los particulares. Tenemos en Colombia seguramente más de 300.000 contratistas que actúan como si fueran funcionarios públicos y a los cuales no les llega el control disciplinario. Y qué triste cuando, por ejemplo, nos enfrentamos al ejercicio de función pública muy cercana, por ejemplo, en la administración de concesiones, y esas concesiones resultan indemnes desde el punto de vista disciplinario. A lo mejor esos contratistas a lo mejor vuelven a contratar, o como pasa en la alimentación escolar, se sanciona al funcionario público, pero no se sanciona disciplinariamente, contractualmente en muchos casos, a quienes han dado la dádiva, la coima, o quienes desde el sector particular ejecutan la actividad. Y por supuesto, desde la sociedad, un trabajo mancomunado, una gran cruzada nacional
que empiece en los colegios, por supuesto, que en todas las universidades del país hayan cátedras, eventos y foros para que la gente conozca qué es la función pública, las responsabilidades del funcionario público, los grandes merecimientos que debe tener un funcionario público, que nos permitan fortalecer las veedurías sociales y el trabajo mancomunado con el sector privado. Que el sector privado, y en eso Fasecolda hace muchos esfuerzos en esa dirección, sus empresas y las empresas del sector, por supuesto para mantener códigos de ética vivos, esquemas de seguimiento ético al interior de las organizaciones, esquemas de control y de indicadores internacionales y de calidad, porque sin ellos, sin duda, todo esfuerzo público que hagamos se verá reducido. Una labor de todos, una tarea de todos y una gran oportunidad. A veces, para terminar, cuando aprecia uno esta situación del país, como que siente un sentimiento de opresión. ¿Para dónde vamos? Es curiosa, una sociedad que única en el mundo termina un conflicto armado, que tiene todas las circunstancias para salir adelante y se ve como sumida en este hoyo negro de corrupción. Pues bien, es un momento también para la esperanza, para que digamos no más, alto, todos vamos a superar, así como hemos superado otras circunstancias, vamos a superar unas condiciones proclives a la corrupción y entre todos podemos fortalecer y sacar adelante el Estado Social de Derecho, que es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Bien, Fernando Cepeda, que ha mantenido un largo compromiso con los temas de interés nacional, se ha ocupado con mucho juicio de los temas de corrupción. Y como él es una especie de sirirí, no sé si esa expresión la conocen, suena conocida, pero como él es agudo, punzante, de pronto nos va a decir cosas que nos sacudan un tanto. Fernando, adelante. Bueno, ante todo, un agradecimiento, doctor Jorge Humberto, por esta invitación y muy complacido de compartir esta presentación con personas tan distinguidas como el señor Contralor, el señor Viceprocurador, el doctor Juan Lozano, presididos por Jorge Humberto Botero. Pues yo quiero complementar lo que se ha dicho, pues reafirmando la importancia de la dimensión política, de la manera como se maneja la organización electoral en Colombia, la oposición, el tema de las corporaciones públicas, etcétera, como un elemento fundamental en la lucha anticorrupción. No se predica así en otras partes del mundo. Entonces, subrayo eso, ya han dado algunos detalles, pero aunque esa sería mi proclividad en este momento, prefiero saltar a unas consideraciones de orden práctico. El doctor Jorge Humberto me ha insistido mucho, bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo podemos salir de este problema? ¿Qué fórmulas hay? Entonces voy a mencionar algunas cosas. Primero, quiero exaltar algunos de los mecanismos, de las herramientas con que cuenta Colombia, que no son tan vigentes en otros países, por lo menos de la región. En primer lugar, tenemos unas instituciones como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, en lo que se refiere al fuero de los miembros del Congreso y altos funcionarios. Tenemos un decreto que no tiene sino un artículo que hizo Alfonso Gómez Méndez, que pasó desapercibido por años y que fue muy utilizado en el proceso 8000, fue la herramienta principal, que es el decreto sobre enriquecimiento ilícito, tema que no existe en otros países, por ejemplo en España no existe. Tenemos convenciones internacionales, como lo ha mencionado el señor Contralor. Tenemos la Convención Antisoborno de la OECD, que ha dado lugar a dos legislaciones para incorporarla al derecho interno colombiano.
tenemos el Consejo de Estado con una institución única, quizás en el mundo, que es la pérdida de investidura, la muerte política de los miembros del Congreso, de los diputados, de los concejales, de los ediles, por razón de conflictos de interés definidos, diría yo, en forma muy amplia, y al mismo tiempo con una sanción que en algunos casos uno podría considerar que es exagerada, que es la muerte política. Bueno, son herramientas políticas de una gran importancia que han sido utilizadas. Lo que ocurre es que no hay una divulgación sobre el tema. Y aquí hay un punto en el cual quiero insistir. Una herramienta fundamental en la lucha anticorrupción es la divulgación, y no la divulgación del tema el día que ocurrió, el día que sancionaron un congresista, como ocurrió la semana pasada con pérdida de investidura. No, la divulgación permanente, el acceso permanente a esa información, la legibilidad de esa información. Mire, para publicar la lista de los congresistas que han perdido la investidura, usted puede perder semanas y quedar finalmente con dudas de si la logró. Para publicar la lista de los abogados que han sido sancionados por la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura, igual. Y yo he pedido que me den el dato, que es muy difícil de conseguir de otra manera, pero está en la tarjeta de abogado, de a qué universidades pertenecen, dónde estudiaron los abogados que han sido sancionados. Hice un estudio muy preliminar porque fue casi imposible conseguir la información para identificar esas universidades, hacer público eso, y bueno, esas universidades se pellizcarán y dirán, bueno, hagamos algo, porque no es posible que haya 2 o 3 universidades que se llevan el campeonato en materia de abogados sancionados. Es lo que decía ayer en El Tiempo el señor Contralor, con algo de ironía, decir, mire, hay que condecorarlos a los corruptos, hay que señalarlos, que se vean, pero no es que no se ven, porque, mire, para publicar en este libro que saqué en estos días, pero que es un refrito de 5 que he sacado, para publicar la lista de los congresistas condenados por paramilitarismo o por proceso 8000, tuve que acudir a la Corte Penal Internacional, que en un informe preliminar había publicado la lista. Y la publiqué en inglés, que tampoco tenía plata para traducir eso, son como 12 páginas. Porque no es cierto que la justicia sea para los de Ruana. No, 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 no. En Colombia cada día más estamos castigando congresistas, ministros, altos funcionarios, gobernadores, empresarios. Pero no se dice. No hay cómo acceder a esa información. No tenemos un sistema estadístico accesible y legible en Procuraduría, Contraloría, Consejo de Estado, etc. Tenemos Estatuto Anticorrupción, hemos sacado 2. El primero lo sacó Néstor Humberto en el gobierno de Pastrana, Néstor Humberto Martínez. El segundo lo emitió este gobierno en el 2011, con ayuda también de Néstor Humberto Martínez y por supuesto del entonces ministro del Interior, el ex vicepresidente Vargas Lleras. En esos estatutos, yo no creo, y ninguna persona que haya estudiado el tema de la lucha contra la corrupción, cree que las leyes sean suficientes o sean la herramienta principal. Se parte de la base que son necesarias, indispensables, pero que el elemento fundamental en la lucha anticorrupción, aparte de unas estrategias lúcidas, etcétera, es la ciudadanía, es la colaboración de la sociedad civil. Y hay varios mecanismos que no se utilizan. En los estatutos anticorrupción tenemos normas que permitirían hacer una lucha muy eficaz, pero no se usan, o se usan muy precariamente. Claro, yo subrayo
en el tema de la dimensión política, el tema de la financiación de campañas. Mire, en Estados Unidos la campaña presidencial fue sobre eso. Eso fue lo que dijo Bernie Sanders. Después se añadió a esa crítica Hillary Clinton y finalmente Trump. Decir, el sistema de Estados Unidos está corrompido. ¿Por qué está corrompido? Por la financiación de campañas. Y yo en estos libros he recogido los testimonios de senadores. No hay país en el mundo en el cual se haya estudiado más el tema de financiación de campañas que en Estados Unidos. Y los datos que hay son realmente alarmantes, dicho por los mismos beneficiarios del sistema. Y aquí entonces se han inventado que no, que es que la financiación estatal sería muy costosa. No, porque suman los gastos locos que hay hoy. No, si la financiación estatal, su primera consecuencia es que reduce y comienza por reducir los gastos de campañas, pero no, para no dejarla hacer, se inventan la otra teoría. Bueno, el tema de la oposición, la ausencia de continuidad en las estrategias anticorrupción. Los ares anticorrupción han servido para muy poco, los quitan, los ponen, no tienen dientes. Bueno, así es muy difícil. Por ejemplo, no hay un manual anticorrupción. ¿Qué sería un manual anticorrupción? Eso que alcanzó a dejarnos vislumbrar el señor Contralor, que es la lista de normas que hay, que mencionó también el señor viceprocurador, que es enorme, pero no las tienen los alcaldes, ni los gobernadores, ni los funcionarios. Yo que le he dedicado un buen tiempo a este tema, no, encontrar las normas, eso es muy difícil, porque no es el estatuto anticorrupción, no, hay normas por todas partes, como también sobre el tema de financiación política. Un manual ayudaría mucho. El sistema estadístico que menciono, una estrategia de comunicaciones apropiada, y lo que en el mundo hoy se llama el whistleblower, que es el que grita, el que pita, el ciudadano que en una empresa o que en una entidad del gobierno grita, dice, aquí está pasando esto. Y claro, esa institución tiene una protección especial, tiene unos mecanismos muy serios que existen en el mundo hoy para eso. Se parece un poquito al principio de oportunidad, pero es mucho más que eso. El gobierno anunció hace casi un mes que iba a introducir ese sistema de recompensas para el que gritaba, el que pitaba, el que denunciaba. Y anunció unas recompensas que a mí me parecieron ridículas. Entonces escribí una columna diciendo, bueno, pero por favor, la institución es muy importante, es muy eficaz en todo el mundo, es tal vez la herramienta que mejor funciona en el mundo hoy. Pero con esas recompensas que han anunciado de 280 millones como máximo o algo así, no funciona. No funciona entre el 10% y el 30% del dinero que se recobre. En el caso de Odebrecht, si una persona hubiera gritado y hubiera sido el whistleblower, el pito, pues habría recibido 70 millones de dólares en el peor de los casos, o si no 280 millones de dólares. Ah, ese sí es un incentivo serio en la lucha contra la corrupción. No, pero entonces inventan un incentivo menor. Eso lo anunció El Tiempo en primera página. A los 3 días renunció el secretario de Transparencia. A nadie le ha importado que en medio de todo esto el secretario de Transparencia se vaya, parece normal, y ya, así quedó, y tampoco tiene ninguna consecuencia. La que es quizás la mejor herramienta en la lucha anticorrupción. Yo comparto con el señor Contralor que hay que hacer una Contraloría general para todo el país, que hay que acabar las Contralorías municipales y departamentales, y creo que hay una cosa urgente que hacer, que es que anualmente hay que hacer una evaluación de la lucha anticorrupción. Está ordenada por la ley desde hace 20 años o más, no se hace. Se hicieron 2 que a mi manera de ver eran un hazmerreír. Bueno, es básicamente eso, está el problema de universidades, colegios en la lucha anticorrupción, pero bueno, dejemos unos temas para lo que sigue. Muy amables. Gracias, doctor Cepeda. Vamos a nuestro segundo módulo, que será más coloquial que discursivo y más de prosa
que de poesía, aun cuando hemos ido poco a poco avanzando hacia propuestas concretas. Bien interesante advertir, lo acaba de decir el doctor Cepeda, que no estamos tan desvalidos. Herramientas tenemos, lo cual es muy positivo, pero al mismo tiempo es un gran reto. Si están ahí es para que las usemos. Entonces voy al segundo módulo y les voy a proponer unos tópicos que no se han tocado y ustedes verán si los abordan todos o alguno de ellos. El primero, se habla mucho de la mermelada. En la generación que me precede, el doctor Maya se recordará de eso, aun cuando él es bastante más joven, pero bueno, usted sí se acuerda que es de la manzanilla, que es el mismo fenómeno. Pero cuando uno pregunta, bueno, y todo el mundo habla con propiedad de eso, pero ¿qué es eso? ¿Cuáles son sus modalidades? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué hacer? Es un tema que vale la pena de pronto explorar. Planeación Nacional nos ha puesto de presente el gran monstruo de corrupción que es el CISBEN, una herramienta magnífica de focalización de la política social que ha acabado convertido en un instrumento de corrupción. Quizás sea ese un punto que valga la pena explorar. Sé que el Contralor Maya anda pensando, y yo con él, en la idea de que haya un expediente legislativo electrónico. Es que acuérdense que el Congreso culmina el proceso, digamos, de la ley, y el expediente se lo lleva el secretario debajo del brazo para su casa. Y 3 o 4 semanas después aparece en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que el presidente firme. ¿Cómo diablos uno sabe si eso fue lo que en efecto aprobaron los congresistas? ¿Cómo se introducen modificaciones en los textos de las leyes? Que es algo que no es visible. Ese es un tema que de pronto vale la pena mencionar. Otro es, y este es un tema políticamente incorrecto, hicimos una descentralización radicalísima en el año 91 en la Constitución, y quizás lo formulo como hipótesis, sin discriminar adecuadamente los grados de fortaleza institucional. Buena parte de la corrupción en las regiones, tal vez el doctor Lozano lo estaba señalando, es donde hay un grado mayor de debilidad institucional. No sé si hay episodios de corrupción en la tragedia de Mocoa, pero lo que sí nos pone de presente la tragedia de Mocoa es una absoluta debilidad institucional. Uno tendría que preguntarse si se justifican los grados muy altos de descentralización que tenemos, esto en el contexto de la corrupción. Se ha tocado acá marginalmente, y de pronto ustedes quieran profundizar sobre el tema de listas cerradas para aspirar a cargos en los cuerpos colegiados de elección popular. Y menciono finalmente otra cosa. Nada más significativo, nada más valioso que las consultas populares a las etnias y a las comunidades. Pero al mismo tiempo lo que uno oye es que eso se ha convertido en una fuente prolífica de corrupción, que quizás valga la pena que ustedes exploren. Vamos a tomarnos unos 25 o 28 minutos. Como dije, es ahora más coloquial que discursivo, de modo que arranca el doctor Cepeda, pero ustedes tienen la total libertad para complementar, interrumpir, replicar, refutar, en fin. No, encantadísimo de comenzar esto. Mira, yo creo que el análisis de la corrupción en Colombia debe partir del hecho de que Colombia se ha convertido en una especie de paraíso del crimen organizado. El narcotráfico es crimen organizado, pero de ahí en adelante sigue usted.
Y lo que tenemos hoy, ustedes lo ven en las noticias de prensa, es crimen organizado cuando usted habla de corrupción. Es decir, Odebrecht es un caso descomunal de crimen organizado, es una empresa criminal, no es una empresa que tenga funcionarios corruptos, no, la empresa misma, toda, presidente, por eso el presidente está en la cárcel, la junta directiva, es corrupta, y por eso hay que tomar con pinzas lo que dicen y lo que informan, porque es una empresa corrupta, que inventa cualquier cosa, es corrupta. Bueno, usted toma el caso del Carrusel de Bogotá, es crimen organizado. Es una junta que se reúne en oficinas en el norte de Bogotá o se reunía antes durante la campaña y pactan de una vez contratos, cosas. Usted ya ha escrito en libros, impresionante. Usted va a los casos que ha mencionado el señor Contralor, la cosa de la hemofilia es un cartel, la alimentación de los niños es un cartel en todo el país. Puede ser el mismo, pueden ser diferentes, funcionan de la misma manera. El presidente Gaviria ha denominado este fenómeno para el tema de la mermelada y esto, los políticos contratistas. Lo que tenemos son políticos que llegan con contratos en el bolsillo, adjudicados por el gobierno central o de otra manera, y llegan donde el alcalde, donde el gobernador, dice, aquí están los contratos, aquí está el contratista, aquí el interventor, aquí lo que le toca a usted, aquí lo que me toca a mí. Él lo llama político contratista. No importa que lo diga un expresidente de la República, que lo diga varias veces, pasa desapercibido. Uno puede revelarlo como si fuera una novedad, pero no, es como está funcionando el sistema político, como lo describió Juan Lozano, como lo ha descrito el Contralor, el Viceprocurador. Es decir, en el corazón del sistema político hay una cuestión muy complicada, que es que los políticos, para financiar sus campañas, para financiarse personalmente, a veces para financiar los partidos, porque son tres las formas de financiación política, la del político, la de la campaña y la del partido. Y no solo en Colombia, en Francia usted ve al ex primer ministro Fillon, parte de la gran acusación, pues claro, como aquí en Colombia, que usa el equipo legislativo que le autoriza la ley para nombrar a la señora, a los hijos. Lo hacen todos los franceses, todos los diputados, pero eso le ha costado prácticamente la presidencia que ya tenía ganada. Pero en el proceso resulta que además un señor rico le mandaba a hacer los vestidos y los pagaba, 13.000 euros, y en una discusión como esta le preguntan al primer ministro ya, el candidato, y bueno, dígame, ¿usted qué hizo? Dijo, no, pues yo ya los devolví. Dijo, pero le preguntaban, ¿pero los usó? Dijo, sí, los usé. Aterrador, porque claro, lo que hay es la financiación del político, de los viajes, de los gastos, ¿no? De una serie. Y luego, la financiación de los partidos, eso es España, por ejemplo, eso fue el problema de Rajoy, eso fue el caso Bárcenas, que era la financiación de los partidos vía Suiza, hasta que Suiza contó y se formó la de Dios es Cristo. Y luego la financiación de la campaña, que es el quid pro quo, que es el do des, yo te doy para que me des. Es un trato, es un intercambio. Yo le doy plata y usted me hace favores. Eso está escrito por todas partes, están los ejemplos. Uno no puede declararse inocente frente a eso. Bueno, así es. Doctor Maya, pero como les dije, es coloquial, de modo que puede... Claro. No, yo creo que Si no fui claro, entonces lo diré en castizo español. Podéis interrumpiros. Ah, maravilla. Pero yo creo que es un temario de los 6 puntos que usted fija, doctor Humberto, son clave. Por la brevedad del tiempo, pues de los 10 minutos, pues, había motivos para referirse al desafortunado adjetivo calificativo de un exministro a la repartición del dinero en el tema de las regalías. Lo llamó la mermelada. Uno tiene que cuidarse mucho porque se arrepiente muy poco de haberse quedado callado, pero sí se arrepiente muchas veces de haber hablado.
por eso yo hablo poco. Pero el tema de la mermelada es un tema que tiene que ver con las regalías, y el tema de las regalías, para poner un solo punto, fue creciendo en la producción del tema por concepto del petróleo, del carbón, del níquel, etcétera, todos los productos mineros que se exportaban, y pues llegó de 1 billón, 2 billones, se los comía todo La Guajira, el Cesar, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, las regiones exportadoras cogían algo, pero lo que quedó ahí fue que eso subió de 1 billón, 5 billones, 10 billones, y cuando llegó a 18 billones, que ya era la cuantificación que había, dijeron, repartámosla. 18 Entonces, millones de dólares. 18 billones de pesos. Billones. Claro, Billones, con B. Claro, con B. Entonces, con B larga, la B de burro, que para que lo entendemos mejor. Y entonces, en eso uno tiene la posibilidad de ver, es decir, cómo creció eso. Entonces, viene una cosa hermosa. Y a mí me tocó como procurador ver las piscinas de olas y los velódromos en Arauca. Y Arauca ahora, Saudita, ¿no? Arauca Saudita, y hay otra que en la costa que se llama Lorica Saudita. Pero entonces vi yo, y ahora estamos viendo la misma película. Cambian los actores, como lo decía ayer, cambian los actores, pero hay unos actores principales que no han cambiado. Siguen iguales, doctor Lozano. Los mismos actores, los principales, no han cambiado. Entonces llega uno y en Buenaventura está otra vez el parque en el 2016 con la piscina de olas, con plata de las regalías. Entonces va uno al Fondo de Ciencia y Tecnología, una cosa tan hermosa que crean, para hablar primero de eso, y podemos repartir el tema en los 6 capítulos con los buenos temas, porque el CISBEN lo iba a tratar, pues, dentro de los 50 billones que maneja la salud anualmente en Colombia. Billones. Nunca había habido tanta plata y nunca había estado tan mal la salud en Colombia. Desapareció la caridad, que era la forma humillante de tratar al hombre que practican los cristianos. Yo soy cristiano, católico, apostólico y romano, y hasta mariano. Yo soy del Externado, y una vez me miró muy mal el doctor Inestrosa cuando le dije que yo era un liberal laico. Bueno, pero en este tema de la mermelada, y hay otro tema que lo hemos tocado, que son el de los cupos indicativos. Ese es más poderoso, ese es grande, ese es un tema grande, que lo vamos a tratar en una revista de economía colombiana de la Contraloría, donde el doctor Humberto es directivo de esta revista tan importante. Entonces, ahí queda un tema palpitante. Entonces viene el Fondo de Ciencia y Tecnología, qué cosa más hermosa, 3.6 billones. Hacemos un foro en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional para presentar los estudios con 3 comentaristas científicos, economistas de la Universidad Nacional, magistrales, y encontramos que dejaron de usar 1.6 billones, ahí están en la tesorería. Y los 2 billones que usaron, el 70% de lo que era un fondo único, lo asimilaron a los otros 2 fondos de desarrollo regional que se crearon con la ley, y lo repartieron los gobernadores. Y el 70% de esa gente que contrataron, los gobernadores, a sus amigos, no están registrados en Colciencia. Y la Universidad Nacional capacitó 1.000 funcionarios de los departamentos para manejar esas regalías, y como entraron nuevos gobernadores, no quedó ni uno de los capacitados, porque pues llegó la escoba nueva y barrió la escoba nueva como siempre barre. Entonces, ese es un tema que podíamos mirarlo de una vez, el primer tema, el de la mermelada, que ya corresponde, pues ya se generalizó, y ya no solamente son las regalías, sino que hay muchas formas ya de mermelada. También hay clasificaciones como la corrupción negra, blanca, tal. Entonces hay mermelada pues con altos índices de azúcar, con bajos índices de azúcar, dietética, hay varias formas ya de la mermelada, ya hay clasificaciones también de la mermelada. Y es que Señor Contralor, lo que en el caso de Mocoa, yo tengo la idea, que ojalá no sea cierta. Uno se pregunta, Putumayo, todas las regalías, es el petróleo. Es que el caso de Mocoa sí es muy sencillo. Valledupar fue fundado en 1550, tiene 600.000 habitantes aproximadamente y un gran desarrollo, que es donde yo nací, la tierra que yo quiero.
Mocoa fue fundada en 1551 y tiene que ocurrir una tragedia de esta magnitud para que el Estado aparezca. Lo primero de Mocoa es la ausencia total del Estado. Y hablamos de las corporaciones de desarrollo. Yo destituí de procurador 17 directores de corporaciones de desarrollo. El doctor Juan Lozano hablaba de la posibilidad de la reforma, de la imposibilidad. Usted habló de la imposibilidad de la reforma. El sistema judicial hay que reformarlo. El tema de las corporaciones de desarrollo, el ministro de Medio Ambiente tiene un proyecto hermoso para transformar las corporaciones. Le dije, olvídese, guárdelo. No hay fuerza política para transformar esas corporaciones porque eso tiene dueños. Los alcaldes y los gobernadores son los dueños de las corporaciones de desarrollo. Guárdelo, métalo en un cajón, si tiene cajón, porque hay unos escritorios que no tienen cajón. Yo no tengo cajón, yo tengo mesa. Entonces, las corporaciones de desarrollo, el tema del control fiscal, todo lo que usted quiera hacer, la reforma electoral, imagínese, en un momento de proceso electoral plantear usted una reforma electoral. Olvídese. Una locura. Doctor Jorge Humberto. Dame un segundo para decir esto. Ustedes son el pueblo, ¿no? Digamos. Constituyente primario. Sí, el constituyente primario. Entonces les aviso que hay micrófonos disponibles, basta con que levanten la mano y tendrán oportunidad de preguntar, refutar, inquirir, cualquier cosa menos insultar. Entonces están disponibles las posibilidades y viramos un poco a lo que en épocas del presidente Uribe él llamaba consejos comunales y algunos de sus funcionarios llamábamos descomunales. Sí. Doctor Jorge Humberto, la mermelada. El resumen de la mermelada es ese peaje que está incorporado en lo que mencionábamos, las partidas globales que se desagregan y a la cual tienen acceso los congresistas que asumen un comportamiento que le interesa al gobierno o los diputados al gobernador o los concejales al alcalde. Decía el señor Contralor, es cierto que hay distintas modalidades de mermelada. Esto es un foro anticorrupción y no de gastronomía, pero yo les cuento. Se llama jalea, la que es perrata, la de los congresistas que llegan tarde a la distribución principal, entonces les dan unas sobras, eso no da ni para untar en la tostadita, se le llaman jalea. Entonces entre ellos se toman del pelo y dicen, usted en esa ley quedó para jalea, es decir, no mordió en el paquete principal. Pero hay una premium que ellos ahora, y no, esto no es propaganda ninguna marca, la llaman Nutella. Nutella es la de presidentes de comisiones, la de los miembros de las comisiones económicas, es una Comisión mermelada de presupuesto. de comisión de presupuesto, una mermelada repotenciada que tiene un mayor valor nutritivo y presupuestal y financiero. Y la tragedia de eso es que se volvió paisaje. Decía el señor Contralor y el profesor Cepeda y el doctor Cortés, aquí hay un tema de ciudadanía muy fuerte que no se puede acostumbrar a que la corrupción hace parte como de un catálogo genético de los colombianos. Es que, digamos que permitamos que roben porque siempre han robado. Aquí, cuando hace unos años trajimos a Transparencia Internacional a Colombia, que me correspondió presidirla varios años, montamos, tal vez el profesor Cepeda recuerda, un sistema de casos, documentar corrupción, lucha anticorrupción con unos casos. Yo les estoy proponiendo ahora uno de un alcalde en un municipio de la costa, tal vez su apodo es Chintico, Cintico, Lintico, que fue alcalde y se presentó a la reelección y pusieron unos grafitis diciendo, vote por Lintico, roba pero así. Eso describe un poco lo que está pasando. Entonces, roben un poquito, pero no se robe todo. Roben un poquito, pero arregle el parque. No puede ser. Colombia tiene que transitar a un umbral de cero tolerancia. Cero tolerancia con la mermelada. No puede ser que un congresista vaya a pedirle plata al ministro de Hacienda. No puede ser que el ministro de Hacienda se la dé. No puede ser que el gobernador se la dé ni el alcalde se la dé. Es inaceptable para la sociedad. Hay que volver a levantar ese umbral colectivo. Es inaceptable que roba pero hace. Es inaceptable que se desvíe un peso. Y mencionaba también el señor Contralor, es que hay unos casos en los que la corrupción es sinónimo de homicidio. ¿Cómo se pueden llamar los que se roban la plata de la alimentación escolar con los niños desnutridos de La Guajira? Es un crimen.
Los están matando. ¿Qué se necesita tener en el alma para que un político tenga un conjunto de empresas que licitan en alimentación escolar sabiendo que lo que se roban es la comida que necesitan los niños más pobres? Ese no es un tema que la sociedad pueda tolerar. Ese no es un tema que la sociedad pueda aceptar. Mencionaba el señor Contralor los temas en la salud. Es cuando se roban la plata de la salud, matan a la gente. La corrupción no es un tema que se pueda soslayar, no es un tema con el que nos podamos conformar, no es un tema al que nos podamos acostumbrar y nos hemos acostumbrado. Entonces, creo que esta mezcla de la reforma que tiene que venir, yo estoy de acuerdo también con el Contralor que no puede ser en época electoral, pero tiene que venir una gran reforma política, los acuerdos de paz, independientemente de la posición que cada uno tenga sobre ellos, deben abrir un camino de reforma política, y los escándalos monumentales y los escándalos cotidianos, todos abren un camino fértil para la lucha anticorrupción. Deben generar una transformación profunda del sistema político en el que la tolerancia sea cero con la apropiación de dineros públicos por los funcionarios. Yo creo, doctor Jorge Humberto, que eso, nos acostumbramos a la mermelada, se volvió chiste. Entonces hay grados de enmermelados, enmermelado al 100, enmermelado al 50, nuevo enmermelado veterano. No, cero enmermelados en ninguna parte del país. Claro, y no puede ser, doctor Juan, en esa línea la corrupción un costo de las empresas, porque lo que vemos en este caso de las empresas criminales de corrupción es que sencillamente lo que hacen es que costean en los proyectos el tema y termina pagando la gente, el ciudadano, el costo de ese peaje, de esa coima o de esa acción corrupta. Y por eso, en la línea de lo que decía el doctor Cepeda, frente al paraíso en que puede constituirse nuestro país, lo que más me angustia es que es un país que puede tener normas pero no pudor, y por eso ese llamado a la cero tolerancia con la corrupción es absolutamente fundamental, porque en últimas, yo quiero insistir quizá en el segundo punto del CISBEN, quiero insistir en que en cualquier sociedad los líderes, las autoridades públicas y los políticos son lo que dan la tierra. Porque es que yo me pregunto si en uno de los municipios de Colombia o en una localidad de Bogotá, la gente termina votando por el que llega en camioneta blindada y fuerte. Yo lo he vivido, inclusive en el ejercicio, porque tuve en algún momento la oportunidad de ser candidato a alguna corporación, no salí, no tuve mermelada, no salí, y yo siento que la ciudadanía aprecia más ese poder, el que llega con más, el que reparte relojes. Yo llegaba con unas boleticos y pues otro llevaba un reloj con su logo. Pues obviamente el del reloj me llevaba, no sé si conceptualmente, pero por lo menos en la publicidad me llevaba mucho tiempo. Entonces, quiero insistir en que todo hay que hacerlo a la vez, por supuesto, y hay que mirar esas empresas criminales y todo esto, pero sí me preocupa fenómenos como este. Ayer, de la ciudad de Neiva, se desplazaban en un camión personas para colarse en los beneficiarios de Mocoa. Y entonces eso, ¿qué hay detrás de eso? Hay un fenómeno ciudadano de subcultura terrible, que es también el que usted planteaba, doctor Botero, frente al tema del CISBEN, porque aparte de las defraudaciones, de los malos usos de los recursos públicos, hay ciudadanos que se meten y que encuentran las rendijas para hacer uso indebido de los recursos del Estado. Falta control, falta supervisión, falta planeación, pero también hace falta una labor muy fuerte, digamos, para que el pudor, la moralidad y la probidad sean cotidianos, sean permanentes. Yo creo que en eso la participación del sector privado, de la familia, de los colegios, es fundamental, sin perjuicio de que metamos y de que implementemos otras medidas que yo dejaría sobre la mesa. Por ejemplo, doctor Cepeda, usted lo mencionaba, los norteamericanos, los gringos no tienen la declaración de bienes y rentas. ¿Y para qué nos sirve en el país la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos? ¿Quedan ahí? Nada. Es un tema, es un formalismo. Por ejemplo, eso es una herramienta que hay que utilizar para hacer seguimiento financiero, para los temas de visibilización y de transparencia. Entonces, claro, hay muchas herramientas, digamos, por fortalecer. La facultad, señor Contralor, usted la reguló, usted en su momento en la Procuraduría, suspender actuaciones administrativas que sean indebidas, que generen violaciones al orden jurídico. Todo eso
y muchas otras cosas hay que hacerlas. Hay que empezar a hablar de la prescripción de manera diferente, porque no tiene sentido prescripciones breves en tiempo en las investigaciones para contratos estatales que duran 20, 25 años, como los contratos de concesión. Y ahora tendremos, con la puesta en implementación del Código Disciplinario Único, retos enormes en esto por la reducción de los términos de prescripción y de algunas imposiciones de sanciones. Entonces, claro, doctor Botero, hay unos temas muy prácticos y muy operativos, pero también insisto en la necesidad de que en el foco esté ese tema del pudor, de la moralidad y de la probidad, independientemente de las otras reformas, porque si no tenemos ese ambiente social, colectivo, cívico, de reacción, no, señora gente, yo no le pago los 50.000 pesos. ¿Qué hacemos? Dotemos de institucionalidad para que el ciudadano pueda pagar fácil y que no se sienta motivado a esa coima, pero yo no le pago los 50.000 pesos. Cuando en Colombia tengamos ciudadanos que no paguemos todos los 50.000 pesos, pues ese paraíso lo vamos cerrando. Porque, ojo, ahí hay veedurías, ahí hay ciudadanos, claro, consultas populares, consultas constitucionales, lo mencionaba también el doctor Botero. Esa es otra evidencia de que hemos mercantilizado la moral, la moralidad pública, la hemos vuelto un costo, la hemos vuelto una posibilidad de ganancia. A través de la corrupción hemos inclusive buscado esquemas de redistribución y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque además un tema que me parece, y con esto quiero cerrar esta parte de la intervención, yo creo que tenemos que buscar un discurso para que el ciudadano entienda por qué es mala la corrupción. Y me parece que el elemento, es decir, fuera de todo el tema moral, del tema de la corrección del comportamiento, todos los temas espirituales, morales al respecto, porque la corrupción me quita derechos. Si yo tolero la corrupción, y si hay corrupción en el Estado, y si las instituciones permiten la corrupción, yo voy a ser afectado porque no voy a tener acceso a los derechos que la propia Constitución y el propio Estado me da, porque la plata me la están invirtiendo en fines privados, en fines particulares que afectan a las personas y que me quitan derechos. Entonces, esa deslegitimación del Estado no es conceptual, es una deslegitimación práctica. Más corrupción, menos derechos. Más corrupción, Estado postrado. Más corrupción, sector privado irreflexivo, apropiándose de lo público, en los casos en que se dé. Por eso me parece que hay que construir un discurso para que esa ciudadanía sea capaz de decirle al político, no, yo a usted no le voto, porque usted no me puede nombrar a mí, o sea, yo no le puedo pagar a usted porque me nombre, y yo le voto a usted porque creo en sus ideas, o creo en las ideas de un partido. Ese es un esfuerzo, obviamente, de mediano y de largo aliento, pero que me parece que hay que dejarlo muy puesto sobre la mesa, y sobre todo con la sociedad, con el sector privado y productivo. Bien, yo creo que ciudadanos aquí presentes, a ver, hágame el favor, Ingrid, de dar espacio a los ciudadanos. ¿Quieres? Doctor Botero, buenos días. Argemiro Unibio, politólogo. Desde la Federación de Agremiación de Aseguradoras de Colombia, ¿cómo se manifiesta este hecho, la corrupción? Pues desde las dos líneas se manifiesta las primas, las pólizas que manejan los seguros para prevenir y atender diferentes eventos catastróficos, pero hay también el imaginario que en el sector privado se puede actuar más rápido y prevenir más rápido estos eventos, pero ve unos casos, hechos como lo que pasó con Space en Medellín, las aseguradoras a no reconocer a los seguros, o gente que muchas veces busca cobrar siniestros que no han sucedido. ¿Cómo está haciendo la federación o qué mecanismos utiliza para tratar estos eventos, ya que es quien convoca en esta mañana? Bien, gracias. No pensaba referirme a temas concretos del sector asegurador. Pues a ver, hemos padecido una avalancha de corrupción gigantesca en torno al SOAT, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el seguro verdaderamente universal de Colombia, y sobre eso el Gobierno Nacional ha tomado medidas que compartimos y aplaudimos, y esa modalidad de corrupción está en proceso de corrección. Con relación al tema del edificio Space,
Ciertamente allí no hay un fenómeno de corrupción estrictamente, pero hay un reproche en lo que acabas de decir que yo debo comentar muy rápidamente. Los seguros que allí existían eran de incendio y terremoto, no los derivados del riesgo de mala construcción de las edificaciones, que fue el siniestro que se presentó y que por eso no estaba cubierto. Colegas, ¿ustedes quieren? ¿Me permite un corolario a eso? Mire, yo creo, lo he dicho varias veces y escrito, que cada gremio debe tener una estrategia anticorrupción. Porque los gremios son los que saben qué es lo que pasa en su sector. Y que el gobierno debía decir a los gremios, si usted no hace esa estrategia anticorrupción, que además debe evaluar y ajustar cada año, yo no tengo interlocución con usted. Es la forma como la sociedad civil puede ayudar en la lucha. Digamos, la Cámara de Infraestructura, yo ayudé en eso, hizo un trabajo sobre ese tema, porque la infraestructura en el mundo entero es el sector más corrupto, como queda evidenciado con Odebrecht. En todo el mundo hay organizaciones mundiales para ayudar en la lucha anticorrupción en el sector infraestructura, gratis y por amor, no cobran nada. Bueno, eso que hizo la Cámara de Infraestructura, que además hizo un tribunal para juzgar las violaciones del Código de Ética, que se hizo con participación de constructores, consultores, interventores, un trabajo muy costoso y que tomó 2 o 3 años. Lo debía hacer cada gremio. Yo sé que la gente dice, bueno, hay que hacer un código de ética, un código de conducta. Cuando Cámara de Infraestructura me llamó a mi ala, ¿por qué no nos haces un código de conducta? Y dije, es que eso no se hace así. No. En el Almacenes Éxito venden unos códigos de conducta, unos más largos que otros, unos mejor enmarcados que otros. Pero eso no es así. En Internet usted encuentra los que quiera. Creo que ayer alguien exhibió, el procurador. El procurador, el de Odebrecht. Código de Conducta Lindo. Ética de Odebrecht. Lindo, es una belleza, muy Que bien lo editado tiene además. exaltado la OCDE. Claro, es una maravilla. No. El código hay que construirlo de forma participativa con los que están en el sector, que son los que saben. Y se va ajustando y se va viendo. Lo demás es una mentira. Y otro colorario. El Contralor lo dijo ayer y también eso está en los libros, es un tema fundamental. Se ha perdido la vergüenza de la sociedad frente a la corrupción. Ese es el gran cambio cultural. Antes daba pena, hoy no. Hoy usted llama a la mamá, a la tía, a la de los tintos, al chofer, a un abogado, a la secretaria y dice, mire, aquí nos podemos robar esto, porque no hagámoslo así, usted hace esto. Y si se perdió a los hijos, al sobrino. Yo le dije, pero Dios mío, antes usted ocultaba eso, se incurría en un comportamiento de esos. Usted decía, no, pero mejor que todo sea transparente ahora, ¿no? Sí. Que es como concluyen en Colombia, no. Se perdió la vergüenza, es una vergüenza que se haya perdido. Y eso es lo que propicia la corrupción. Vemos otra oportunidad. Para completar un momentico tenemos que dar, doctor Eduardo, identifícate, por favor. Eduardo Hoffman, secretario general de Positiva. Se hablaba, y el señor Contralor nos expresaba su preocupación por un fenómeno que afecta de alguna manera o en el que estamos involucrados los aseguradores, y es la participación que desde la Constitución del 91 tenemos en la seguridad social. Se mencionó cómo nos acostumbramos a que la corrupción haga parte del paisaje, y quiero referirme a una parte del paisaje urbano muy significativo, los avisos a la afiliación irregular a la seguridad social. Las ciudades están empapeladas, señores, de invitaciones fraudulentas a afiliación a la seguridad social, generando evasión, elusión, desviación de recursos inmensos de la seguridad social. Lo hemos comentado en los foros internos de Fasecolda, pero algo tiene que hacer el Estado frente a esa fuga inmensa de recursos de la seguridad social. Es una anotación que compagina con apreciaciones de quienes han intervenido. Muchas gracias. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante, la familiarización
la corrupción, pues que la comenzamos pues volándonos la fila, no haciendo el... Ahí comienza, entonces los criminólogos han manejado el tema de la familiarización con el delito. Se comienza el rapto pequeño y ahí va usando. En este tema de las IPS y de las afiliaciones, yo creo que hay una demostración en el país y es un tema que la Superintendencia de Vigilancia, porque es que ahí tenemos un problema muy complejo. A la Contraloría General de la República le quitaron la función del control previo en la Constitución del 91, con una razón poderosa. Habían 5 contralores condenados en serie por la Corte Suprema de Justicia. 5 continuos, sin solución de continuidad. Los condenó la Sala Penal de la Corte. Entonces se acabó ese control previo y pusimos un control de advertencia que se puede ejercer en esos casos, y la Corte también dijo que era una modalidad de control previo, que el verdadero control previo, imagínense esa responsabilidad, es de las superintendencias y de los órganos de control interno de las entidades. Entonces es la Superintendencia de Salud que tiene esa responsabilidad, porque es que la proliferación y la quiebra que el Estado tiene que asumir, y le pongo el caso de Café Salud, 13.000 millones de pesos semanales perdía Café Salud durante 3 años, 13.000 millones de pesos semanales, no al mes, ni al semestre, al año, semanales. Entonces, esa es una pérdida que posteriormente la va a asumir los colombianos, la asumimos todos, porque eso sale del presupuesto. Sí, no hemos tocado, tenemos que repartir, escúchame un poco, pero no hemos tocado, y antes de que volvamos a los ciudadanos, un tópico que es fundamental, las nóminas paralelas. Dicen, no sé si es verdad, no lo puedo asegurar, que en una alcaldía reciente de una ciudad muy importante de Colombia que no quiero identificar, había más contratistas que pupitres. Entonces establecieron sistemas de turno para que unos fueran lunes, miércoles y viernes y otros fueran martes y jueves, que no había cómo sentar el gran cúmulo de contratistas. Y por supuesto es un tema grave no solo desde la óptica de corrupción, sino desde la óptica de eficiencia del Estado. Es decir, no puede haber un Estado moderno, eficiente, que produzca bienes públicos de calidad sin un servicio civil que cumpla unas determinadas características. No sé si alguno quiera... Mira, lo del servicio civil es fundamental. Y unido a eso, permítanme decirlo con alguna tristeza, la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Créame, es decir, yo no aspiraba a cargos en la vida, pero sí, por allá, en los años 70, me hubiera gustado ser director del ESAP, porque era formar los funcionarios del Estado. Imagínese usted. Bueno, si usted mira eso, yo creo que nada más deplorable. Ahí eso no puede ser lo que ocurre ahí. Ok. Yo veo que tienes deseos apremiantes de... Aquí hay una pregunta. Para todos. Quiero expresarles una preocupación. Yo soy reportero de noticias, pero yo quiero hablar hoy como ciudadano. Perfecto. Aprovechando que hay un gran panel que nos acompaña. Y es el doctor Carrillo y hoy el doctor Cortés expresaban el reto de que si ya le estamos ganando la lucha a los violentos, no podemos perderla contra los corruptos. Y estamos a puertas de la implementación del acuerdo de paz. Yo hice una investigación en Red Más Noticias en la que se reveló que en 24 horas el gobierno contrató 53.000 millones de pesos para construir las zonas veredales con empresas que no sabían de eso, y lo que estamos viendo es que la guerrilla se queja de que nunca están. Lo que quiero preguntarles es esto, y la percepción que quisiera escuchar de esto es ustedes. La excusa permanente que han dado, tanto gestión de riesgo como Fondo Paz, que fue quien contrató, es que ellos se rigen por normas privadas de contratación porque son un fondo, y la contratación se hace por régimen privado, pero de lo que estamos hablando aquí es de plata pública. Entonces quisiera saber cuál es la percepción que tienen ustedes de cómo se puede hacer, de cómo se hace una contratación por régimen privado cuando de lo que estamos es hablando de plata pública. Y les quiero contar que ya tengo lista la segunda parte
donde en solamente 2 meses han hecho adiciones por 14.000 millones, y hay una seria evidencia, y el doctor Juan Lozano lo sabe porque ha compartido conmigo muchos documentos que los ha revisado conmigo, de que hay serias evidencias de alteración y de fraude en documentos públicos. Entonces, mi pregunta y lo que les quiero proponer aquí es cómo cerramos esa brecha para que a través de un truco muy sencillo, que es yo contrato por régimen privado, se esté malversando plata pública. Estábamos hablando inicialmente de 53.000 millones y con adiciones esos contratos ya van en 66.000. Gracias. Doctor Juan Carlos, ¿quieres? Sí, señor. Es un tema, por supuesto no me puedo referir al caso específico, pero sin duda creo que es un tema de asinceramiento del Estado, inclusive lo asocio con el de nóminas paralelas. Digamos que efectivamente es una preocupación muy grande de Contraloría General, de Procuraduría. Ha habido múltiples pronunciamientos, varias decisiones de la Corte Constitucional, por ejemplo, que reclaman cumplimiento. Y obviamente para cumplir eso, doctor Botero, hay que partir de que hay entidades que tienen prácticamente su misma nómina en contratistas. Inclusive el ICBF tiene muchas funciones del Estado, se les han ido asignando y entonces han tenido que incluir contratistas, entre otras cosas, también para cumplir la regla fiscal de la Ley 617 y esto. Entonces es un tema de Estado que tiene que resolverse en 5 años o más. Y en esta misma línea se ha venido dando una especie de privatización del régimen jurídico, digamos, del Estado, y eso no pasa solamente en este evento. Ahí hay otras situaciones relacionadas con fondos sin personería jurídica que no tienen la institucionalidad suficiente. Por ejemplo, a nosotros nos preocupan circunstancias relacionadas con el FOMAC. Es un fondo que administra más de 6 billones de pesos solamente en salud y que es como el reflejo de la aplicación de criterios privados, digamos, en la administración, porque participan entidades de otro orden, como entidades fiduciarias, pero en el fondo es cómo logramos que cuando haya recursos públicos comprometidos y la realización de funciones públicas, el régimen prevalente, el régimen aplicable, sea el público. Temas como, por ejemplo, responsabilidades penales y disciplinarias por el mal uso de los anticipos, en fin, son materias que deben ser sujetas a gran discusión y reflexión, y asegurar que por la naturaleza de la función y por los recursos comprometidos en la misma haya unas responsabilidades desde lo público. Para agilizar, voy a ofrecer la palabra la vas a tener 3 consecutivas y luego el panel hace algunos pronunciamientos sobre ellas. La primera. Aquí primero pues un comentario. Mi nombre es Rafael García, trabajo con Seguros Bolívar. Gracias, Rafael, adelante. Venía preocupado, pero salgo medio deprimido en esta época de los deprimidos. Ver el inventario que se me ha ido agrandando, lo tenía, pero con la conversación y el foro, pues hay otros que no teníamos ya en el radar. Solo me acordaba en mis más de 30 años de estar trabajando en el sector asegurador, de mi clase de aspectos jurídicos del contrato de seguros. Y hablaban en esa época mis profesores de la causa ilícita y frente a la nulidad del contrato de seguros. Eso, digamos, lo voy a dejar solamente como un tema dentro del foro, porque finalmente eso es la columna vertebral de la relación de la institución del seguro frente a los riesgos. Uno, y la pregunta para el panel, para no irme más deprimido además, ¿qué acciones concretas de corto plazo, no de largo plazo, las modificaciones futuras serán de largo plazo de la Constitución o de las instituciones, pero de corto plazo las entidades como las Fiscalías, la Procuraduría, que ahora escucho andan juntas, están tomando hoy frente a estos temas que se están dando en el país? Gracias, Rafael. 2 más y retomamos en el panel. 2 intervenciones ciudadanas más, por favor. No las hay. Bueno, a ver. Gracias. Una precisión de... ¿Tu nombre, por favor? Gracias, Carlos Ortiz, muchas gracias. No, una precisión que de pronto puede tener alguna trascendencia. Sé que fue un lapsus del doctor Fernando Cepeda. El código anticorrupción del doctor Néstor Humberto no fue en el gobierno, no soy pastranista, no fue en el gobierno nacional, sino
Samper. Gracias. Sí, correcto, correcto. Bueno, gracias. Correcto. Y la última. Pero ya está reformado, ¿no? Claro, muchas gracias. Luis Alberto Roldán, consultor. Doctor Botero, para no hacer extensivo el comentario acerca de cómo permea el tema de la corrupción a nuestra industria aseguradora y reaseguradora, solamente un aporte. Qué útil sería que desde la industria saliera una medida concreta para combatir la corrupción, la cual se manifiesta en la suscripción de los contratos que llegan a estudio de los suscriptores de cumplimiento. Yo me acuerdo que por mi escritorio pasaron muchos contratos en la época de los mantenimientos de los helicópteros que venían de Israel y cosas por el estilo, en donde una de las cláusulas del contrato era el compromiso del contratista de pagar la comisión de éxito al gestor del contrato. Claramente, doctor Lozano, doctor eso es una manera de involucrar, ¿cierto?, la repartición del dinero al estilo Odebrecht, pero ahí quedaba formalizado, y si en esa época uno se oponía a dar el respaldo a ese contrato, pues la respuesta era, bueno, muchas gracias, hay 20 compañías enseguida que nos quieren recibir también el contrato, porque eran negocios jugosos indudablemente. La iniciativa que quisiera dejar es entonces que se estudiara al interior de la Cámara de Cumplimiento una política en ese sentido, un compromiso de la industria en ese sentido. Correcto, en eso, que le llegue eso, no en eso están las compañías de seguros que hacen parte de esa Cámara. Colegas panelistas, nos quedan 11 minutos, 11, 10, 9, 7 segundos. Les pido que me dejen uno. ¿Segundo o minuto? No, un minuto, uno. Para reflexiones finales, empecemos con Juan. Rápidamente, trato de recogerlo de manera sintética. Hay que recuperar el sistema real de pesos y contrapesos, que es una garantía de transparencia, y para eso hay que reequilibrar los poderes. Y segundo, hay que eliminar las partidas globales en todos los presupuestos públicos. Eso no puede seguir caminando como una cantera de corrupción. Hay que obligar a la desagregación pública de esas partidas. Hay que volver a la esencia de lo que es la discusión presupuestal. El presupuesto se tiene que discutir de cara a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que saber cómo se distribuye, en qué condiciones se distribuye y con qué criterios se distribuyen. Creo que hay que hacer una tarea cultural muy fuerte en Colombia, que es garantizar que la gente entienda la gravedad de la corrupción. Cuando decíamos tolerancia cero con la corrupción, tiene que ver con algo cultural profundo. La gente tiene que entender la magnitud de esa ofensa, la magnitud del daño que hace la corrupción y la magnitud del daño que hace el corrupto, y esa es una tarea de construcción cultural que arranca casi desde el sistema educativo, casi desde la primaria, pero evitando que existan umbrales de tolerancia con la corrupción. En materia puntualísima, creo que hay que trabajar en que cuando venga la reforma se establezca la policía judicial en los procesos electorales para que pueda actuar en el momento. La corrupción originada en todas esas campañas multimillonarias tiene que ver con compra de votos, con dinero que se mueve en efectivo en la campaña, con las tulas, y sobre eso hay que actuar. Si nosotros logramos bajar el costo de las campañas y evitar esa compra de votos y ese tráfico de electores, se podrá tener un efecto fuerte. Dos consideraciones finales de 10 segundos cada una. Creo que hay que revisar las leyes sobre testaferrato. Los corruptos se están burlando del país con sentencias en las que adquieren beneficios y se van rapidito para su casa, y los bienes los entregan a unos testaferros, y las normas de testaferrato son unas normas que están estimulando testaferratos. Al testaferro no le pasa nada, le dan de pronto una vueltica en el Porsche que tiene a su nombre, le dan unas bonificaciones, le dejan usar algunos beneficios de lo que se han robado. Entonces creo que ahí hay que trabajar. Y lo último, para contestar una de las preguntas que se hicieron, yo creo que, y no me refiero a Fasecolda, me refiero a otros gremios que tienen una condición un poco diferente. Los gremios tienen que ser más solidarios con el país en la lucha anticorrupción,
sacando a sus afiliados, excluyéndolos de las listas de afiliados, no tardíamente cuando estalla el escándalo, cuando empiezan las señales de alerta, los comités de control de los gremios tienen que obrar con mayor fortaleza para que esa responsabilidad del sector privado pues no termine en las redes de la corrupción con gente que desdice de los gremios. Por supuesto que la mayor cantidad de ingenieros y arquitectos y abogados y médicos de Colombia son virtuosos, pero los bandidos ensucian a todo el gremio y siguen ahí orondos yendo a las asambleas gremiales sin recibir ninguna sanción social, sin recibir ninguna sanción profesional. Los médicos bandidos, y entonces termino con este gremio, doctor Jorge Humberto, los médicos bandidos que han montado una red de clínicas para que se roben la plata del SOAT, tienen aprobación social y hacen una clínica y luego hacen otra y giran de clínica en clínica y los reciben y los aplauden en los congresos médicos. Tienen que tener los gremios profesionales también unos umbrales mucho más altos. Así de carrera, el resumen de puntos que creo que son importantes. Doctor Maya. Bueno, yo creo que hay una conclusión que ha manifestado uno de los intervinientes, de los asistentes a este acto, que es la depresión. Yo creo que debemos envalentonarnos. Contra la corrupción lo que hay es que envalentonarse. Y la sociedad colombiana tiene que levantarse. Y la sociedad tiene que moverse para hacer el gran aporte en esta estructura política que tiene Colombia, que, doctor Cepeda, está en una crisis. Cuando el Estado tiene unos mecanismos, la arquitectura de ese Estado tiene unos mecanismos y no están funcionando, está en una crisis. Yo soy el primero en decir, el control fiscal está en una crisis. Y tengo los argumentos como Contralor General para hacerlo. El sistema que se diseñó del sistema penal acusatorio tiene 103.000 audiencias represadas. ¿Cuándo salen esas audiencias? El sistema judicial de responsabilidad extracontractual tiene 15.000 procesos en el Consejo de Estado para decidir, 7 magistrados, 20 años. Entonces, yo creo que aquí hay un problema del diseño y tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes. El tema fiscal, yo lo he planteado, no pueden haber 63 contralorías. Yo no tengo nada contra los contralores, yo no tengo nada contra los funcionarios. Es más, hay que garantizarles sus derechos adquiridos en una reforma y yo soy el primero en defenderlo. Pero el sistema así no funciona. Entonces es un problema de diseño. Usted, doctor Cepeda, hablaba del ESAP. El doctor Alberto Lleras Camargo creó la ESAP como la Escuela de Administración de Negocios de Francia, igual, para hacer un gran centro. ¿Qué pasó? Se la entregaron, uno de los rectores era el secretario general de una comisión del Congreso. Y eso se volvió un fortín político y se acabó la academia y se acabó lo que iba a ser el faro del buen propósito. Es que tenemos cosas con buenos propósitos, pero que no funcionan. Entonces lo que hay es que reaccionar contra eso y levantarnos contra eso. Y liderar ese levantamiento. ¿Sí? Porque sentados, deprimidos, pendientes a ver si salimos de aquí a tomarnos el Prozac para que nos tranquilicen. No, lo que hay es que, con el perdón, levantarse y aquí solicitarle al gobierno que a Mocoa hay que militarizarla. Anoche había una señora angustiada en todos los noticieros, nos están robando todo lo poco que nos quedaron. El crimen que campea, la indolencia que campea, el delincuente que está al acecho. Entonces, desde aquí, eso tienen que militarizarlo, en la forma que sea. Retribuir ese dolor, ese duelo que tienen esos ciudadanos, por lo menos en la seguridad. Y la seguridad le cuesta a los colombianos 34 billones de pesos todos los años, que es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y tenemos que ver el resultado de eso en la garantía de la seguridad para todos los ciudadanos. Entonces, yo pienso, y es la conclusión mía, que aquí hay un tema de diseño. Podemos profundizar en el tema político, la financiación de las campañas. Los gobernadores valen 20.000, 30.000 millones. El fracaso de la elección popular de alcaldes y gobernadores y de la circunscripción nacional. El auditor sale a hacer una relación de este linchamiento que se está armando contra los órganos de control, contra la justicia,
la Fiscalía y Contraloría, a hacer un parangón muy elemental. Cogió una lista, lástima que la dejé en el maletín en el carro, y Pedro Pérez aportó al alcalde de Valledupar 120 millones de pesos, caso concreto, elegido Contralor de Valledupar. Punto. El otro aportó 100 millones de pesos, contratos por 8.000 millones de pesos. Entonces le cayeron los medios, le cayó todo el mundo, linchamiento de una vez, a lincharlo, porque cometió el abrupto de develar algo y entonces hay que pedirle permiso. Entonces hay una conclusión, que hay que destruirla, que aquí, como lo ha dicho el procurador Carrillo, ser corrupto paga. Y la mayoría no somos corruptos, ni la mayoría de los colombianos, ni la mayoría. Entonces es una minoría que hay que acorralarla y que hay que combatirla. Y eso es lo que está haciendo, en vez de ponerse a pelear el procurador con el contralor con el fiscal, entonces estamos tratando de hacer algo unido. Pero eso no es suficiente. Eso no será suficiente nunca. Eso tiene que ser una política articulada con el jefe del Estado a la cabeza, con los órganos del Estado, con la sociedad, involucrando, y todos a una. Porque si no, no hay solución, no hay solución. Entonces salimos preocupados, salimos deprimidos. No nos deprimamos, envalentonémonos. Contra los corruptos lo que hay es que envalentonarse. Sursum corda, se dice eso en latín. Tienen entre ustedes dos un minuto. La toma de conciencia es el primer paso. Hace no muchas décadas daba honor tener cultivos o transportar droga, y el país ha tomado conciencia y se ha envalentonado en ese sentido. Entonces, la toma de conciencia a la que usted nos ayuda, doctor Botero y Fasecolda, con escenarios como este, me parece que es un paso fundamental para superar la depresión y la confusión de que todos estamos como en un remolino de corrupción. No, hay que salir de ese remolino. Una de las salidas que me sirve para aludir a la pregunta gremial, hay que fortalecer los gremios. Somos tan individualistas en la sociedad que inclusive nos gusta estar solos en las empresas, en los sindicatos. Menos del 8% de los trabajadores en Colombia están sindicalizados. Hay que organizar la estructura social, hay que fortalecer los gremios. Acciones de corto plazo, muy rápido. Fortalecer el trabajo articulado entre los organismos de control, como el Contralor lo ha señalado. Utilizar al máximo la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, entender que más que procurador hay Procuraduría y que más que Procuraduría hay Ministerio Público, que trabajamos articulados con las oficinas de control interno y con las personerías del país, que son muy importantes a nivel territorial. Fortalecer el control preventivo para intervenir en casos como el de Pila y el del recaudo ilegal de seguridad social. Fortalecer el SECOP, por ejemplo, en el tema contractual, y darle un manejo útil a la información en la declaración de bienes y rentas de servidores públicos. Y termino con esta línea mental. Mayor integridad cívica, igual más confianza. Y esa confianza en el Estado nos permitirá el ejercicio de más derechos para construir un Estado más justo en el cual sea posible la paz. Gracias. Si nos sobrepasamos en 2 minutos, estas sillas se vuelven eléctricas, ya está programado así. Entonces, no llore, indígnese. Un experto que han traído mucho a Colombia, el profesor Klitgar, ayer lo citó el fiscal, decía que, mire, friten un pez gordo, ya, eso es casi la clave de la lucha anticorrupción. Cuando me lo encuentro le digo, profesor, hemos freído cientos de peces gordos y no pasa nada, es cada día peor. ¿Cuántos congresistas creen ustedes que han sido condenados con cárcel por años o pérdida de investidura? En total más de 100. En ninguna parte del mundo, no pasa nada. Como que cada uno cree, yo sí sé hacerlo, este no supo cómo lo hacía. Ahí hay un tema que tiene que ver con la pérdida de vergüenza y que tiene que ver casi con un síndrome de que yo sí puedo, yo sí sé hacerlo. gracias, profesor. Frite un pez gordo, por supuesto, si tiene las pruebas absolutamente contundentes, porque no se puede volver esto una picota pública. Le quiero agradecer a los panelistas su generosa participación en este evento
a los ciudadanos que nos han acompañado con atención y con sus comentarios, a los medios de comunicación. Muchas gracias a todos. Buen día.